Bienvenido para el próximo tema en la serie Día tras Día. Mi nombre es Gabriela Necran y el próximo tema es Venciendo el desánimo. ¿Qué puedo hacer si me levanto con un desánimo de mi trabajo, de los niños o de mí mismo, de todo mi alrededor? Si yo tengo un día de desánimo o si yo tengo un tiempo en yo no tengo el ánimo de trabajar, de hacer el trabajo que necesito hacer con los niños, en la casa, con la familia, en todas las áreas y ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo vencer el desánimo en mi vida? En Números 21, versículo 4 y alrededor de todos estos versículos, hay escrito la historia del pueblo de Israel. Ellos tenían una victoria. Cuando nosotros caemos en un desánimo, no importa en cuánto tiempo tarda, pero siempre entra después de una victoria. Y ahí sentimos mal, nos sentimos desanimados de seguir trabajar y eso es un espíritu. El espíritu desánimo entra donde nosotros perdemos la vista por adelante. Si nosotros no tenemos un buen futuro en nuestra vista por adelante y nosotros enfocamos en todo lo negativo de nuestra vida, entra un espíritu desánimo y nosotros no podemos seguir trabajando como queríamos hacer y ahí no podemos avanzar como queríamos avanzar con nuestro trabajo. ¿Y qué puedo hacer? Cuando yo me levanto y me falta el ánimo, la alegría, ahí necesito correr a la fuente de la alegría y eso es Dios. Él es el fundamento del amor, de la alegría y de todo el ánimo que necesitamos. Y ahí es importante tres cosas que están muy importantes en nuestra vida. Número 1 es caminar por fe y no por vista. Cuando yo veo todo el montón de trabajo que tengo, con mis niños a veces es difícil lograrlo y yo veo todo eso, entonces yo necesito hacer una decisión, enfocar mi vista en lo que Jesús ve, en lo que Dios ve y ver cómo está, como si sea ya hecho. Cuando yo tengo un montón de trabajo, verlo como ya está hecho todo el trabajo. Y ahí enfocarme en lo que necesito hacer. Enfocarme de tener la alegría número 1 para trabajar, para hacer el trabajo con la familia y enfocarme lo que Dios tiene para mi vida. Número 2 es no enfocar en lo que todos los demás quieren. Es como un reto de la vida. Cuando los amigos, cuando la gente alrededor pueden alcanzar esto, o ellos prefieren que yo alcanzo igual eso, o como ellos tienen un modelo, cómo estar con los niños, cómo estar en la casa, cómo hacer el trabajo. Es como un reto. ¿Quién lo puede hacerlo mejor? Dejar verlo en este reto y ver lo que Dios tiene. Muchas veces es mejor dejar lo que ellos quieren que nosotros somos. Somos algo diferente, no somos común. Tú no eres común, eres algo diferente, lo que Dios creó. Y nosotros necesitamos ver como Dios ve a nosotros para tener el ánimo de trabajar. Somos diferentes, entonces podemos trabajar y ser con los niños diferente. Y eso muchas veces nos saca el ánimo, ver cómo logran los otros y cómo yo logro. No puedo alcanzar lo que ellos alcanzan. No, somos diferentes, entonces podemos ser diferentes, trabajar diferente. Y el tercer punto es nuestra relación con Dios. Si nosotros estamos alineando con Dios, orando con Dios, nuestra vida espiritual está alineado con Dios. Él nos llena con todo el ánimo, con todo el amor, con toda la felicidad para hacer todo lo que necesitamos hacer. Y eso necesitamos hacerlo en nuestro corazón.
sacar un tiempo para nosotras y decirlo: Dios, entra en mi vida diaria, entra en mi corazón, en mis hijos, en el ambiente. Crea un ambiente con el Espíritu Santo, crear un ambiente de felicidad, de amor, de ánimo para trabajar. Y Dios entra en nuestro corazón. Y Jesús, yo quiero pedir perdón donde no he tomado en serio lo que tú tienes para mi vida, donde yo quería ser como otras están. Yo quiero restaurar mi relación contigo y ser lo que tú tienes para mí y hacer lo que tú quieres para mi vida. En el nombre de Jesús, yo corto todo desánimo en mi vida. Yo corto el espíritu del desánimo y yo invito al Espíritu Santo en mi vida con el espíritu de alegría, de ánimo, de felicidad para hacer lo que Dios quiere para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero bendecirte y si tú tienes preguntas o necesitas una oración, me puedes escribir. Enfócate en lo que Dios tiene para tu vida y tu día tras día va a cambiar.